Muy bien muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a ver la parte de ácidos y bases, un tema que ha sido muy común ahora en los últimos exámenes de admisión de San Marcos, ¿ok? Empezamos entonces muchachos. Vamos a ver la parte de ácidos y bases. Ácidos y bases. Muy bien. ¿Qué cosas sabemos nosotros de los ácidos y bases? Primero vamos a ver sus características. Vamos a ver sus características, ¿ok? Listo. Vamos a ver entonces las características que presentan, por ejemplo, los ácidos. ¿Qué característica presenta un ácido? Un ácido. Muy bien, un ácido presenta bastantes características. Primera característica. ¿Qué sabor presenta un ácido, muchachos? A ver, aquí me lo dice el chat. ¿Qué sabor presenta un ácido? ¿Agrio o amargo? ¿Qué tipo de sabor presenta? ¿Ácido o amargo, chicos? Para empezar a ver. ¿Amargo? No. ¿Qué tipo de sabor presenta un ácido? Un ácido presenta sabor agrio, señores. Los ácidos presentan sabor agrio. Ok, sabor agrio. Correcto, ¿no? ¿Qué más? Son altamente corrosivos. Son altamente corrosivos. ¿Qué significa que sean corrosivos? Que son destructivos, ¿correcto? ¿Qué más? Diremos que son neutralizados. Son neutralizados por las bases. ¿Ok? Recuerda que neutralizar significa que los únicos que pueden reaccionar para tratar de eliminarlos son las bases. ¿Qué más? Reaccionan con metales activos. Claro, ¿te acuerdas? Había una reacción acá. No sé si recordarás la reacción. Lo vimos nosotros en el tema de reacciones químicas. Hay un metal activo que con el ácido que te va a generar, una sal más gas hidrógeno. ¿Okay? Ahora, ¿todos los metales van a reaccionar con los ácidos? No, no todos los metales. Hay metales que los llaman metales nobles que no reaccionan fácilmente con los ácidos. Por ejemplo, está el hierro, uno de los metales, el cobre, por ejemplo. ¿Ok? Ejemplo de esto, podemos tener el famoso ejemplo del zinc con el ácido muriático, ¿no? ¿Qué es lo que te va a generar? Una sal, que es el famoso cloruro de zinc, y lo que te va a liberar es gas hidrógeno, ¿no? Entonces, esa es una reacción muy conocida. A esta de acá se le llama, vamos a ponerlo aquí, reacción de corrosión. Eso nosotros lo hemos visto cuando hemos hecho la parte de reacciones químicas. Reaccionan con metales, la famosa reacción de corrosión, ¿recuerdas? ¿Recuerdas un poquito ello? La famosa reacción de corrosión, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más?
por acá también reaccionan con carbonatos o bicarbonatos. Claro, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos voy a poner la reacción. Un carbonato o bicarbonato de un metal va a reaccionar con un ácido y lo que te va a generar es la sal más agua y como producto principal dióxido de carbono. ¿Ok? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la famosa lluvia ácida, pues, ¿no? Cuando cae sobre las estatuas que están hechas de mármol. Recuerda que el mármol tiene componentes de bicarbonatos y carbonatos. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener el carbonato de calcio que reacciona con el ácido sulfúrico, que es lo que te va a generar. Te va a generar como producto sulfato de calcio más agua y más CO2. Ahí está. Claro ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, en la lluvia ácida, ¿no? Los ácidos destruyen las estructuras pétreas que contienen carbonatos y bicarbonatos. Producto principal, liberan dióxido de carbono. Producto principal, liberan hidrógeno cuando son con los ácidos. Muy bien, ahí tenemos algunas características. Ahí tenemos algunas características de los ácidos. ¿Ok? ¿Está claro eso, por favor? ¿Hay alguna consulta al respecto ahí? ¿Estamos claros ahí, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Hablemos ahora entonces de las bases. ¿Qué característica presenta una base? A ver, cuéntame. ¿Qué característica presenta una base, amigo? Una base. Veamos. La primera, la del sabor. ¿Qué sabor presentan? Presentan sabor amargo. ¿Qué más? Son de sensación untuosa. ¿Qué significa untuosa? Untuosa es resbaladiza, como grasosa. Untuosa a la piel. También son corrosivos, ojo, también son corrosivos. También son corrosivos. Claro, no tan corrosivos como los ácidos, pero también son destructivos. ¿Ok? Por ejemplo, disuelven las grasas. Disuelven las grasas. ¿Ok? Y más, son neutralizados por los ácidos, ¿no?
Correcto, ahí está. Presentan sabor amargo, son de sensación untuosa a la piel, son corrosivos, disuelven las grasas, son neutralizados por los ácidos. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Listo. Esas son las características más importantes de las bases. Ahora, nosotros vamos a tener por acá algunos indicadores ácido-base. Hablemos un poco acerca de los indicadores. Indicadores ácido-base. Nosotros vamos a estudiar dos indicadores que son los más comunes. ¿Ok? Tenemos uno que se llama fenolftaleína, por ejemplo. Hay una que se llama fenolftaleína. Ahora, ¿qué ocurre con la fenolftaleína? La fenolftaleína nos dice lo siguiente. La fenolftaleína es un líquido incoloro. ¿Ok? Es un líquido incoloro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo agrego la fenolftaleína en un medio ácido, simplemente diremos que no cambia. No cambia absolutamente nada. No cambia nada. En un medio ácido no cambia. No pasa nada. Yo agrego gotitas de fenolftaleína que es incoloro, parecido al agua, y no pasa nada. No hay ningún cambio. Sin embargo, si nosotros tenemos un medio básico, aquí sí cambia. Hay un cambio a un rojo llamado rojo grosella. Hay un cambio a rojo grosella, muchachos. El rojo grosella es un rojo medio ladrillo, un poco guinda. Es un rojo medio guinda. Pueden buscar ustedes en Google ahorita rojo grosella, indicador ácido-base, y les va a salir un rojo medio guinda. Medio color ladrillo es. ¿Ok? Entonces con la fenolftaleína sí hay un cambio. En el medio ácido no cambia, pero en el medio básico sí hay un cambio a un rojo grosella. Todo se pone de un color rojo grosella. Correcto, muy bien. Ahora, este es un indicador líquido, ¿no? Ahora tenemos uno que se llama también papel tornasol. Papel tornasol. El papel tornasol obviamente es un sólido, es un papel. Un sólido rojo y azul. Es un rojo y azul. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un medio del tipo ácido? Ya, entonces, aquí ocurre lo siguiente. Si yo voy a introducir el papel tornasol en el medio ácido, esto es así, muchachos. El papel tornasol azul, el azul va a cambiar ¿a qué color? Va a cambiar a color rojo. Si yo ingreso el papel tornasol azul en la solución ácida, cuando yo saque el papel, esa zona va a cambiar ¿a qué color? A color rojo. Muy bien. Pero si yo tengo un medio básico, ¿qué es lo que va a ocurrir?
¿qué es lo que va a ocurrir? Que el papel tornasol rojo tendría que cambiar ¿a qué color ahora? A color azul. ¿Ok? Esto es más o menos así, ¿no? Por ejemplo, si este es un medio ácido, entonces yo voy a agregar el papel tornasol azul, miren. Pero cuando yo lo saque, la zona que estuvo en contacto, acá está el papel azul, pero la zona que estuvo en contacto con el ácido, ¿a qué color va a cambiar ahora? ¿A qué color va a cambiar? A rojo, mira. Así ocurre eso, ¿no? Así ocurre eso, por ejemplo. Si él es el papel tornasol azul, entra en el medio ácido y cuando yo lo saco, ahora esa parte que entró en contacto va a estar de color rojo. Lo mismo pasaría si ahora lo agrego en un medio ácido. Si yo meto el papel tornasol rojo en un medio ácido, cuando yo lo saque, la parte que entró en contacto tendría que estar de color azul. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Está claro eso, por favor? Confírmame. ¿Sí? El azul cambia a rojo en un medio ácido y en un medio básico el rojo tendría que cambiar ¿a dónde? Tendría que cambiar a un color azul. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto, dice, ¿no? Así es, correcto. Así es. Muy bien. Ya. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Me confirman? ¿Sí? Hasta ahí hemos visto las características primero, ¿no? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora las teorías. Teoría ácido-base. Teorías ácido-base. Vamos a ver cómo el ser humano planteó unas teorías para poder identificar si la sustancia era ácida o era básica, ¿no? Bien, tenemos la teoría más antigua, que es la teoría de Arrhenius. ¿Okay? Ahora, ¿de qué trata la teoría de Arrhenius? Arrhenius tiene una limitación. Arrhenius tiene una limitación. ¿Cuál es su limitación? Que esto solo funciona con solvente, agua. Esto solamente funciona si el solvente es el agua, nada más. Si no, no funciona. Entonces, para Arrhenius, ¿quién es un ácido, por ejemplo? Para Arrhenius, ¿quién es un ácido? Decimos que un ácido es una sustancia que en agua aumenta la concentración vamos a poner así, aumenta la concentración de los iones hidrógeno, así. Ahí está. Solución es una sustancia que en agua
aumenta la concentración de los iones hidrógeno. ¿Cómo así? Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Ya, entonces, si esto es agua, vamos a ponerla acá así. Si esto es agua, si eso es agua, entonces, si yo agrego esta sustancia, por ejemplo, si esto es un ácido, ¿cómo yo sé que eso es un ácido? Ah, lo que va a suceder es esto, pues. Si él es un ácido, si el HCl es un ácido, cuando entra en contacto con el agua, ¿qué cosa va a hacer? Mira, va a generar muchos iones hidrógenos. Mira, de lo que había prácticamente quizás nada de iones hidrógeno, ahora mira, a ver, hay muchos iones hidrógeno. Si eso ocurre, señores, si eso ocurre, si al agregar esa sustancia, si al agregar esta sustancia en agua se generan muchos iones hidrógeno, entonces diremos que él es un ácido. Entonces, ¿cómo podemos representar eso? De la siguiente manera, miren. El HCl, al agregarlo en agua, es decir, acuoso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a liberar muchos iones hidrógeno, mira. Y obviamente también te va a quedar su anión, ¿no? Porque si él vale más 1, él vale menos 1. Entonces, aquí está lo interesante. Aquí está lo interesante. Si esta sustancia, al entrar en contacto con el agua, me libera iones hidrógeno, entonces él está comportándose como un ácido. Eso es lo que me dice la definición. Sustancia que en agua aumenta la concentración de los iones hidrógeno. Aumenta significa de que va a liberar y va a generar una alta concentración de ellos. ¿Ok? Pero eso solo se cumple en agua. Y entonces, ¿quién sería una base? Ya por similitud me puedes dar una idea, ¿no? Por similitud, ¿qué diríamos? Que es una sustancia que en agua aumenta la concentración de ¿qué? De los iones OH. Ahí está, mira. ¿Ok? Aumenta la concentración de los iones OH. Ahí está, mira. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos con un ejemplo muy parecido al que vimos. Mira. Ya, vamos a ver. Yo que tengo agua. A ver, lo voy a poner aquí ya. Yo que tengo agua. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí agrego NaOH? NaOH. Entonces, si él es una base, cuando él entre en contacto con el agua, me tiene que generar muchos iones OH. Si él al entrar en contacto con el agua me genera muchos iones OH, entonces diré que él es una base. Claro, entonces, ¿cómo puedo explicar eso mediante la reacción? Simplemente digo lo siguiente, ¿no? El hidróxido de sodio, NaOH, al entrar en contacto con el agua acuoso, ¿qué es lo que va a hacer, amigos?
va a liberar su catión y obviamente va a liberar su anión. Ahí está, mira, ya está. Y entonces, la presencia justamente de él, la presencia justamente de él, la presencia justamente de esos OHs son la evidencia de que esa sustancia es una base. Claro, porque al entrar en contacto esta sustancia con el agua, se ha generado muchos OHs. Esa presencia de OHs es justamente la explicación de que esta sustancia se está comportando como una base. Obviamente una base de Arrhenius, porque eso se está liberando en presencia de agua. ¿Ok? ¿Está claro eso, amigos? Entonces, cuando es un ácido y una base de Arrhenius? ¿Está correcto eso, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está correcto eso? Perfecto. Muy bien, y por acá te voy a poner una pequeña observación. Por aquí te voy a poner una pequeña observación. ¿Cuál es la observación? Las bases Arrhenius son los hidróxidos. ¿Ya? ¿Por qué son los hidróxidos? Porque necesariamente en su estructura tendría que contener el OH, pero no cualquier sustancia que contenga OH va a ser una base, porque recuerda que hay una sustancia llamada alcohol y los alcoholes, a pesar de que tienen OH, no son bases, sino que ¿quiénes son las bases de Arrhenius? Los hidróxidos, porque tienen que tener en su estructura el OH-1. ¿Ok? ¿Está claro eso? Muy bien, esa es la famosa teoría de Arrhenius, la más básica, la que solo funciona en agua. Ahora vamos con la segunda teoría. La segunda teoría es la teoría de Bronsted y Lowry. Teoría de Bronsted y Lowry. Esta teoría ya es más general. Esta teoría ya no requiere de un medio como solvente al agua, sino que ya es una teoría más general. No requiere en específico un solvente. Entonces, ¿quién es un ácido? Un ácido va a ser aquella sustancia capaz de liberar un protón. ¿Qué cosa es un protón? Un protón es el ion hidrógeno. Una sustancia es una sustancia capaz de liberar un protón. Eso va a ser un ácido. ¿Y qué cosa va a ser una base? Sustancia capaz de aceptar un protón. Ahí está. ¿Ok? Entonces, un ácido es aquella que libera y una base es aquella que la acepta. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo básico primero.
está. Tengo esta reacción. Tengo esta reacción. Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Sí se ve. Ya. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que da y quién es el que recibe? Mira, yo por ejemplo acá veo al Che3 con un hidrógeno al final. Acá lo veo sin un hidrógeno. Aquí yo veo el agua con 2 hidrógenos y ahora lo veo con 3. Entonces parece que está clarísimo cómo es la transferencia, ¿no? Mira, al parecer esto fue así o me parece, a ver. Revísalo. ¿Así fue o no fue? ¿Cómo se dio el movimiento del protón? ¿Quién es el que libera el protón? El Che3. ¿Y quién es el que recibe? El agua, ¿sí o no? Entonces ya tenemos un par de nombres, pues. Si él es el que da, él es el ácido. Y si el otro es el que recibe, él es la base. ¿Te das cuenta de eso o no? Ahora mira, como él es el que da, cuando él libera ese hidrógeno, se convierte en esto, ¿no? ¿Verdad? Cuéntame. Cuando él libera ese hidrógeno, esto se convierte en lo de acá, ¿no? Si él es el ácido, a esto se le llama base conjugada. ¿Ok? Y él cuando recibe, él es la base. Pero él en qué se convierte, mira. Él en qué se convierte. Cuando él recibe, él se convierte en esto, ¿no? Si él es la base, él es el ácido conjugado, así se le llama. Entonces, aquí se tiene algo que se les conoce con el nombre de pares conjugados. Pares conjugados. ¿Quiénes son los pares conjugados? Tenemos el ácido ¿con quién? Él con su base conjugada. Ahí está, mira. Él es el ácido y él es su base conjugada. ¿Y el otro quién es? El otro es el agua. Ahí está. Él es la base. Y el que vendría a ser el ácido conjugado. Entonces, ellos dos son los famosos pares conjugados. El ácido con su base conjugada y el agua con su ácido, bueno, el agua que es la base con su ácido conjugado, ¿correcto? ¿Está claro eso, por favor, cómo se ha generado ahí? Voy a ponerte un ejemplo más ahorita. Te voy a poner un ejemplo más ahorita. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Se entendió cómo lo estamos manejando, por favor? Solamente es cosa de identificarlo nada más. ¿Sí? Ya listo. Tómale una imagen rapidita, por favor. Muy bien, continuamos, muchachos. Vamos a poner un ejemplo más. Por ejemplo, este es muy típico. A ver, tenemos esa reacción. ¿Quién es el ácido, la base? ¿Quién es el ácido conjugado? ¿Quién es la base conjugada? A ver, ¿cómo sería? ¿Quién está dando a quién el hidrógeno más uno? ¿Quién está dando a quién el hidrógeno más uno, chicos? Ahí, a ver, por ejemplo, ¿cómo sería? Claro,
Si tú eres observador, ahora te das cuenta que esto viene así, ¿no? Ahora viene así. Por lo tanto, ya tenemos ahí, creo, ya las especies, ¿eh? Él es el que da, él es el ácido. Y él es el que recibe, él es la base. ¿Correcto? Pero cuando él da, él en qué se convierte. Cuando él da, él se convierte en qué? En una base conjugada. Y él, cuando él recibe, es una base. Pero él en qué se va a convertir ahora. Él es el ácido conjugado, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿quiénes son los pares conjugados? ¿Quiénes son los pares conjugados? Sería el ácido, que es el agua, ¿correcto? ¿Con quién? Con el OH. Ese es un par conjugado. Y el otro par conjugado es el amoníaco con el ion amonio, ¿sí, no? Ellos serían los pares conjugados. Ahí está. ¿Correcto? Ahora, hay una pequeña observación acá, ¿no? ¿Cuál es la observación? La observación es que te has dado cuenta que hay unas sustancias que se pueden comportar como ácidos y como bases. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay unas sustancias llamadas anfóteras. ¿Qué cosas son las sustancias anfóteras? Son aquellas que se comportan como ácidos y bases. Por ejemplo, acá tenemos al agua, por ejemplo, acá tenemos al bicarbonato, etc., ¿no? Estas sustancias se comportan como ácidos y bases. El agua, por ejemplo, acá se estaba comportando como ácido y en el ejemplo anterior se estaba comportando como ácido. Entonces eso se le llama sustancia anfótera. ¿Ok? Bien. Tercero, la teoría de Lewis. Teoría de Lewis. Lewis es una teoría ya un poco más general. ¿Ok? Lewis es una teoría más general ya. Mucho más general. Lewis ya habla de electrones. Para Lewis, ¿quién es un ácido? Para Lewis, ¿quién es un ácido? Para Lewis, un ácido es aquella sustancia que acepta
un par de electrones. Es aquella sustancia que acepta un par de electrones. Eso es un ácido. ¿Y quién es una base? Es una sustancia que dona un par de electrones. Pero acá voy a colocarlo mediante un enlace coordinado. ¿Te acuerdas que era un enlace coordinado? Un enlace coordinado era un enlace dativo. O sea, la teoría de Lewis se va a generar a través de enlaces covalentes. Y acá te voy a poner un ejemplo, mira. Aquí te voy a poner un pequeño ejemplo. Mira, por ejemplo, el caso del amoníaco que se tiene que enlazar con el ion hidrógeno para que me genere el ion amonio. Mira, tengo ese caso. ¿Ok? Amoníaco con hidrógeno me va a generar el amonio. ¿Ok? Entonces, mira, voy a hacer su estructura para que veas. Si yo hago su estructura de él, su estructura es esta, mira. Ya, entonces dime tú, ¿cuál es la única forma que existe de que esto se una con él? Este hidrógeno es un hidrógeno más uno. Recuerda que el hidrógeno solo tiene un electrón, pero parece que lo ha perdido porque dice más uno. Entonces, ese único electrón que tenía lo ha perdido. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la única forma de que ellos no se puedan unir? La única forma es que él genere, ¿qué cosa? Los dos electrones, ¿o no? Y genere este enlace, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese enlace? Ese era un enlace dativo. Entonces, la única manera es que se genere así, ¿no? Que el hidrógeno ahí está. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que dio los dos electrones y quién es el que recibió? Esa es mi pregunta. Él es el que tiene el par libre. Él es el que puede dar o no los dos electrones. Él es la base. ¿Quién es el que acepta esos dos electrones? Ah, el que acepta los dos electrones es él. Entonces él es el ácido. Y él, que es el resultado de la unión de un ácido con una base, a esto se le conoce con el nombre de aducto. ¿Qué cosa es un aducto? Aducto es el resultado que se da por la unión de un ácido y una base de Lewis. Un ácido con una base de Lewis, la unión de ellos dos te genera lo que se llama aducto. ¿Ok? Ahí está. Entonces, para yo poder saber si es un ácido o una base Lewis, por ejemplo, yo tendría que ver su estructura y ver, por ejemplo, si la sustancia tiene un par libre de electrones. Si esta tiene un par libre de electrones, puede trabajar como una base de Lewis, ya que al tener un par libre de electrones, lo podría donar generando un enlace dativo. ¿Ok? Y obviamente un ácido sería una sustancia que carece de electrones, ¿no? Por ejemplo, los cationes, pues. Los cationes carecen de electrones. Sería un comportamiento tipo ácido según Lewis. ¿Ok, chicos? ¿Está claro eso, por favor? Entonces, ahí tenemos las tres teorías. Tenemos la teoría de Arrhenius, de Bronsted y tenemos la de Lewis, ¿ok? ¿Está claro hasta ahí, por favor? ¿Me confirmas al chat? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora
la parte de los cálculos, ¿no? Vamos a ver un poco la escala de pH. Vamos a ver la escala de pH. Vamos a ver la escala de pH. ¿Qué nos dice la escala de pH, no? Bueno, esto es una recta, ¿no? Una recta que va 0 ya de 0 a 7, 14, ¿no? Vuelvo a repetir, es una recta de pH, ¿correcto? Va de 0 a 14. Ahora, todo lo que está antes del 7, ¿cómo es, muchachos? Si estás antes del 7, ¿cómo es? Si estás antes del 7, ¿cómo es esto? Este es un carácter de qué tipo? Ácido, ¿no? Correcto. Y si estás por encima es un carácter de qué tipo? Básico, ¿no? Ahí está. Y obviamente, si estás en el punto, si estás en el punto 7, ¿cómo es él? Neutro, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar nosotros acá? Un par de cosas. Si hay mucha, mira, si hay mucha concentración de iones hidrógeno, la sustancia va a tener una alta acidez. Así, ¿no? Por lo tanto, si tiene una alta concentración de iones hidrógeno, vamos a ponerlo así, ¿ya? Vamos a ponerlo así primero para que lo entiendas. Vamos a ponerlo así, para que lo comprendas mejor, mira. ¿Cómo aumenta la acidez? La acidez aumenta en este sentido, ¿no? Así. Así aumenta la acidez, de menos a más la acidez. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué es más ácido un pH 1 que un pH 6? Entonces ahora sí entra hasta allá la explicación. Nosotros decimos que vas a tener una mayor acidez si obviamente tienes una alta cantidad de iones hidrógeno. Si eso ocurre, entonces, ¿qué debería de pasar con el pH? El pH debería de disminuir. O sea, mientras menos pH tengas, es más ácido. Y si es más ácido es porque tienes bastante concentración de iones hidrógeno. Ajá, correcto, correcto. Está, mira, mira. Ahora vamos con el otro lado. ¿Qué pasa por acá? Así aumenta la basicidad, ¿sí o no? De menos a más, así aumenta la basicidad. Así. Así aumenta la basicidad. De tal manera que yo diré esto, ¿no? Tiene una alta basicidad. ¿Por qué? Porque hay una alta concentración de ¿qué iones ahora? De iones OH. Y si hay una alta concentración de iones OH, porque hay una alta basicidad, entonces
el pH, ¿cómo debería de aumentar? Así, ¿verdad? Mientras más pH tengas, es más básico, porque hay más concentración de iones OH. En cambio, mientras más ácido sea, es porque hay más concentración de iones hidrógeno. El pH debe ser menor. Mientras menor sea el pH, es más ácido. Mientras mayor sea el pH, más básico será. En tanto, en el punto neutro será cuando el valor vale 7. ¿Correcto? ¿Está claro eso, jóvenes, o no? Entonces, ¿quién es más ácido y quién es más básico? Más ácido es el que tiene menos pH. Más básico es el que tiene más pH. ¿Correcto? ¿Está claro o no está claro eso, amigos? ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculas ese famoso potencial de hidrógeno, no? Ya está. El potencial de hidrógeno se calcula de esta manera, ¿no? El pH se calcula como menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Ahora, si yo conozco el pH, conozco la concentración de los iones hidrógeno, porque la concentración de los iones hidrógeno es 10 elevado a la menos pH, así. Ok, recuerda que el logaritmo es solamente un operador matemático, nada más. El logaritmo es un operador matemático solamente. Ya está. Está, miren. El pH es menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Si yo conozco el pH, conozco la concentración de los iones hidrógeno, que es 10 a la menos pH. ¿Ok? Ahora, así como tú tienes un pH, también vas a tener un pOH. También vas a tener un pOH. También vas a tener un pOH. pOH se calcula como menos logaritmo de la concentración de los iones OH. ¿Está? Y si yo conozco el pOH, entonces yo puedo conocer la concentración de los iones OH, que sería igual a 10 a la menos pOH. ¿Está? Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sacamos el pH? El pH es menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno y el pOH es menos logaritmo la concentración de los iones OH. ¿Ok? Ahora, antes de ponerte un ejemplito ahorita acá, ¿qué se cumple? Se cumple a 25 grados Celsius, se cumple lo siguiente. Se cumple que el pH más el pOH deben de sumar 14. Pero esa suma
solo se cumple a 25 grados Celsius, chicos. Solo a 25 grados Celsius, nada más. Nada más. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Para que recuerdes un poco. Dice lo siguiente, ¿no? Se sabe que la concentración de los iones hidrógeno es igual a 10 a la menos 4 molar. Ok, te piden determinar el pOH. Mira lo que te dan y mira lo que te piden, ¿no? ¿Cómo sería ese ejemplo? A ver. ¿Cómo sería ese ejemplo? Se sabe que la concentración de los iones hidrógeno es 10 a la menos 4 molar. Determinar el pOH. Me piden el pOH, chicos. ¿Cómo sería? A ver, como yo tengo concentración de iones hidrógeno, esto vale 10 a la menos 4 molar, entonces lo que yo voy a calcular es el pH. Pues. Tengo iones hidrógeno, calcularé el pH. Menos logaritmo sería menos, muy bien, logaritmo de 10 a la menos 4, ¿no? Entonces nosotros sabemos que este menos 4 viene aquí. Entonces tendríamos que el pH es menos 4 logaritmo de 10. Ahora tú tienes que recordar que el logaritmo de 10 vale 1. Y entonces eso significa que el pH, ¿cuánto vale? 4, ¿sí o no? Correcto, el pH vale 4. Y si el pH vale 4, por lo tanto, ¿cuánto sería el pOH, chicos? Recuerden que la suma debe ser 14, ¿no? 14 menos 4. ¿Cuánto vale? 10, ¿no? Entonces la pregunta que yo tenía es la siguiente, ¿no? ¿Es ácido o básico? ¿Qué opinas tú? ¿Es ácido o básico? ¿Es ácido o básico? Ojo, no te dejes llevar por lo que ves, ¿eh? A ver, para analizar la acidez o la basicidad, tú trabajas con el pH, ¿eh? No con el pOH, ten cuidado, ¿eh? Entonces yo digo, se observa que el pH, porque para analizar si algo es ácido básico yo agarro el pH es 4. Entonces, si el pH es 4 está entre 0 y 7. Entonces, claro, es ácido, ¿no? Claro, ¿te das cuenta, no? Claro, ten cuidado, ¿eh? La escala de pH es de pH, tú me estás comparando el pOH, seguramente dijiste, pOH 10, 10 está entre 7 y 14, dijiste base, pero eso es pOH. En la escala lo que yo analizo es el pH, no el pOH. ¿Okay? Por eso que te digo que si el pH vale 4, entonces ¿qué debe ser? Debe ser básico, ¿correcto? ¿Está claro eso, chicos? ¿Está perfecto? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces ahí tenemos la teoría ya de esta parte. Ahora pasamos a hacer los ejercicios, ¿ok? Listo, tómale una imagen y continuamos con los problemas.